Alright. Could you please explain what I can help you with? ¿Puede explicarnos en qué puedo ayudarlo? Eczema. Mm-hmm. Eczema. Eczema. Sí. Oh, okay. Okay. So it's for eczema, and you just have at this place. ¿Y solo tiene en este sitio? Sí. See, okay. Can you show? Are you okay to show also to the ¿Le das un poco camera? más la vuelta para la Here. cámara? So only here, okay, and here. Okay. Thank you. Gracias. For how long do you have this problem? ¿Cuánto tiempo hace que tiene ese problema? En tiempo no sé, tenía asma también y con asma está quizá algo relacionado porque cuando se me ha bajado el asma me ha salido el eczema. No. Igual tiene relación con... So he also has. It's okay. We can say 3 times. So he doesn't really know for how long he has a problem, but it's related to asthma. So when he has asthma, the eczema is less, and when he has less asthma, the eczema is more. So for how long do you have asthma? ¿Y desde cuándo tiene asma? Me diagnosticaron hace 2007. Okay, so since 2007. At the moment, do you feel itchy on those places right now? En este momento está itching. ¿Pica? A veces. Yes, but right now. Ahora mismo no. No. Ahora mismo no. Okay. So right now he doesn't feel. Do you feel anything here right now? Is there heat or any sensation here that is not the same as the rest of the body? ¿Tiene alguna sensación en este sitio que pueda ser calor, otro tipo de sensación, todo distinto a otra parte del cuerpo? Right now. Ahora mismo. Ahora mismo no. A la hora de comer sí que me picaba, pero ahora mismo no. Okay. And at the moment, do you feel any difficulty to breathe in, breathe out, or do you feel any congestion of the operation of the chest? Ahora mismo tiene alguna dificultad para inspirar, expirar, alguna congestión en el pecho, Or any asthma or algo asma. not at the moment? No, ahora mismo no. Okay. Usually, when do you have asthma feeling? Habitualmente cuando tiene esa sensación de asma. Esporádicamente. Yeah, but it's once a week or once a day? Una vez a la semana, una vez al día. Una vez al día, por ejemplo. Una vez al Pero día. poco. Es más mucosidad, pero la libero. Antes no la liberaba y ahora ya sí. Ahora es mucosidad solo y sale. Okay, so he feels a sort of a chest operation and mucus about once a day, but he has no problem to let it out. Okay, before it could be a problem, but now it's okay. At the moment, if you breathe in deep, do you feel any mucus right now? Ahora mismo, si inspira muy profundo, ¿siente algún mucus? No. Okay. De todas maneras, siempre ha sido más a la expiración que la inspiración. Okay, now when A la you expiración. when you exhale, do you feel anything? ¿Y ahora al expirar, siente algo? A little bit. Un poco, pero Poco, okay. Where do you feel it? Here? ¿Dónde lo siente? Okay. Okay. When you have the itchiness here, do you also have heat at the same time, or burning, or it's just itchy? Cuando tiene el picor ahí, ¿también siente calor o que quema? quizá algo de calor. Okay, a little bit heat. Okay, do you agree with me that the diagnosis here is kidney and UB? ¿Estáis de acuerdo conmigo que el diagnóstico ahí es riñón y vejiga? And also here we have kidney. Y también ahí tenemos riñón. So one option
would be the Tai Yang Shao Yin. Entonces, una opción podría ser Tai Yang Shao Do Yin. you remember? I told you we have UB, kidney, and small intestine and heart. Tenemos vejiga, riñón, intestino delgado y corazón. So we have the water element and the fire element. Tenemos el elemento agua y el elemento fuego. That is one indication to use this pattern. Even it's not a whole back problem, but still it's expressed in the back. Es una indicación para este problema, aunque el problema no esté en toda la parte posterior, pero está aquí. Okay, so I'm going to pick points, try to balance this area. Entonces voy a coger puntos para tratar esta zona. Another way would be to tune up the whole meridian by using a Bagua method. Una forma sería de equilibrar todo el meridiano usando el método Bagua. If he was feeling heat at the moment, I would consider this. Si ahora mismo estuviera sintiendo calor, consideraría usar eso. Okay, but since he doesn't feel right now, then I will use just the image points and mirror points. Entonces voy a usar puntos y imagen y espejo. I wish we had. Okay, so we say the heart, Cogemos corazón, so I'm needling on the heart channel to match the area of the eczema. entonces estoy punturando en el meridiano corazón para ocuparme de la zona de eczema. That's why sometimes some people they ask me, oh, how do we treat skin problem? A veces la gente pregunta, pero ¿cómo trata problemas de piel? It's hard, I don't know, because it depends on this, what is the skin problem, and then you have to make your own acupuncture diagnosis. Y entonces contesto que no lo sé, no sé qué tipo de problema de piel es, hay que hacer su propio diagnóstico de acupuntura. So I use point from heart 7 to heart 3.9. Hice puntos de corazón 7 al corazón 3.9. Now I'm on the small intestine channel. Ahora estoy en el intestino delgado. So from small intestine 4 and going more proximal. De intestino delgado 4 yendo más proximal. Okay. Now on the kidney and the UB, I don't want to needle local point, right? Ahora en el riñón y vejiga no quiero punturar puntos locales. Okay, I'm going to use seasonal method Bagua on the kidney and on the UB. Voy a usar las estaciones con Bagua en vejiga y riñón. Okay, because I don't want to needle this area where there is eczema, Porque no quiero punturar la zona donde hay eczema. and I don't want to undress him. Y no quiero que se quite la ropa. I was thinking to use this area, Estaba okay, pensando en usar esa zona, but it's not as good image and as a good image and as good anatomical similarity. So I will do Bagua on those two meridians. pero no es tan buena imagen ni tan buena similitud de estructuras anatómicas, entonces prefiero coger Bagua. So I'm needling kidney 1. Riñón 1, 3, 3, and I will try to needle kidney 7. Yeah, kidney 7 I can do on this side. y 7. There is no eczema on it. No hay eczema ahí. And on UB, Vejiga, 66, 66, 64, 64,
and 40. 40. So I avoid to needle on that area that has eczema also. Entonces no pongo aguja donde hay el problema de eczema. Now I would like you to take a few breathe in out. Ahora de tomar, de respirar, inspirar, expirar profundo varias veces. Now can you tell me how you feel when you exhale? Ahora me puede decir cómo se siente la expiración. Igual. The same. Can you try to exhale the same as what you did before the needle? Si puede intentar expirar lo mismo que había hecho antes de poner las agujas, que era más. Okay, one more time. Otra vez más. Okay. Where do you feel the blockage still? Or do you feel any change compared to before I put the needle? ¿Siente algún cambio en la zona? Antes. Quizá algo más suelto. No tengo mucosidad, no hay, o sea, notaba antes una ligera Antes sentía algo de mucosidad y ahora no. Okay, so it's opening. Am I correct? Can you it's opening. Se está abriendo. See? Sí. Okay, muy bien. So it will continue work, okay? I'm not asking you here because you didn't feel the itchy before. Entonces va a continuar a trabajar y ahora no le hago la pregunta acerca del picor porque no estaba sintiendo picor antes. Okay, so this treatment will work at the same time on your asthma and on your eczema. Ese tratamiento va a funcionar al